Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Buenos días, distinguida reina, legisladora, representante, Partido Social Cristiano, Madre de Guerrero. Y esto, ¿cómo es? De alcahuetería, ¿no? Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, economista, Pati, a toda la audiencia de Radio Huancavilca. Buenos días. Alcahuete es una ya voy a explicar qué significa alcahuete. Claro, es abogada de la República. No, más que abogada, le diré lo que en el argot popular se entiende como alcahuete, claro. Sobre todo de las autoridades que no entienden cuáles son sus responsabilidades y sus funciones. Bueno, pero sí necesita la ciudadanía en general conocer realmente por qué reacciona, por qué sanciona incluso el Consejo de la Administración Legislativa a Cristina Reyes, según ellos, pues, por una entrevista que le dio a algún medio, y por eso le dice que hay que sancionarla, y además porque también ha tenido una expresión que los ha lesionado a los miembros del CAL, diciéndoles que esta comisión es una alcahuetería para la legislatura. Con mucho gusto explicarlo. En la Asamblea Nacional hay una instancia que se supone es administrativa y de mero despacho, que ha sido principalmente la causante y comandada por ¿quién? Por José Serrano, que la gente conoce, que fue parte del gobierno de Rafael Correa y de Jorge Glass, y de otros integrantes como Sol Buendía, Verónica Arias y Carlos Berman, todos de lo más recalcitrantes correístas. Y sabemos que defienden la década ganada, dicen ellos, pero nuestro pueblo dice que hay una década robada. Ellos fueron los culpables de que los juicios políticos a Jorge Glass, que hoy lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque esto ha avergonzado a la patria, está en la cárcel, pero la Asamblea Nacional no le llevó un juicio político adelante. Por mi insistencia en los medios de comunicación, en la Asamblea la cosa a veces es más complicada de darnos la palabra, aunque he tenido las oportunidades. Yo dije en un medio televisivo en Ecuavisa, sí, y a través de un tuit, que este consejo había cambiado de nombre, ya no era el Consejo de Administración Legislativa, sino que era el Consejo de la Alcahuetería Legislativa, porque ellos habían permitido que se consuma la corrupción aquí en el Ecuador sin una sanción ejemplificadora. Bueno, con el complejo de alguacil que tiene el señor Serrano, me han hecho una queja, mis videos, mis twitters, mis redes sociales, que parece que están muy pendientes de lo que yo digo o no digo, cuando Alianza País han sido los principales maltratadores, no solo de los legisladores de oposición, de la gente, el calibre de insultos a los que nos acostumbraron durante 10 años, el calibre de vulneración de derechos a los ciudadanos. Hoy se sienten tan ofendidos que me han puesto una sanción en la que me suspenden durante 10 días de mis actividades, porque supuestamente yo los he maltratado a los pobrecitos. La ley orgánica de la función legislativa habla de que quien generara incidentes violentos en el Pleno, cosa que no es mi caso, o quien maltratara de palabra o físicamente, yo no los he maltratado, señores, yo les he dicho la verdad. ¿Qué significa alcahuete en nuestro argot popular y según la Real Academia de la Lengua Española? Alcahuete es la persona o cosa que encubre o que oculta algo. Y ellos lo que hicieron fue ocultar, encubrir. ¿A quién? A Jorge Glass, a la corrupción. Y de allí que yo ya lamento que la Asamblea Nacional esté tan descalificada. Esta sanción yo la tomo en nombre de todas las mujeres ecuatorianas que somos rebeldes, que somos libres, que no tenemos miedo, que abrimos ponemos siempre nuestra voz, la hacemos retumbar con argumentos, con ideas, con creatividad, con fuerza. Lo tomo realmente, como he dicho, esto es más bien un reconocimiento y yo me declaro en rebeldía. ¿Esta sanción es apelable? No dentro de la instancia, yo no descarto poner una acción extraordinaria de protección porque aquí se está vulnerando, esto es una sanción ilegal, esto es muy subjetivo, yo no he maltratado a nadie, yo no le he pegado a nadie, ellos lo que intentan es señalarme públicamente como que yo les he ofendido. Y por Dios, ¿a quiénes? A unas personas que han irrespetado reiterativamente a los ecuatorianos,
que han lesionado los intereses nacionales. ¿Quién es el partido de gobierno al final del día? Son ellos mismos, aunque estén fracturados y peleados, quienes tienen al país en cifras rojas de endeudamiento, de gasto público improductivo, de desempleo. Así que yo ya dije, me declaro en resistencia. ¿Va a seguir asistiendo a Yo su curul? voy a seguir asistiendo a mi trabajo, a lo que me han elegido los ecuatorianos, los guayaquileños. Voy a seguir asistiendo. Responsabilizo al señor Serrano si a mí me llegan a poner un dedo encima a la fuerza pública, porque yo no he perdido mi calidad de asambleísta. Yo voy a seguir asistiendo a mi curul, a mis comisiones, así no me dejen actuar, pues ya no importa, pero yo me declaro en resistencia y yo voy a seguir acudiendo a la Asamblea Nacional a cumplir con mis labores. Y sus compañeros, sus colegas, no solamente del partido, del movimiento, sino en general, ¿qué han dicho? ¿Cuál es la Bueno, cuál es la yo quiero respuesta? agradecer también para este espacio de las miles y miles, y de verdad puedo hablar de miles de manifestaciones a través de mis redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, en la que los ciudadanos ecuatorianos se han solidarizado conmigo, me han expresado que no calle, que siga dando duro, que ellos se sienten representados con una voz que no le tiene miedo a la sinvergüencería, a estos encubridores, a estos alcahuetes de la corrupción, que me dicen: Cristina, nuestros valores nacionales son de gente trabajadora, hombres y mujeres que se levantan todos los días a trabajar y que quieren que su clase política cumpla con su deber, ponga el ejemplo, no que sancione legisladoras que hacemos nuestro trabajo con honestidad y valentía, y por otro lado encubra a funcionarios corruptos de la Revolución Ciudadana a la que pertenecieron durante 10 años. Y también mis colegas legisladores de distintas bancadas políticas, especialmente la mía, del PSC de Madera de Guerrero. También debo anotar que creo tuvo un acto generoso ayer también de respaldo. Esto debo reconocerlo, más allá de las diferencias políticas. Yo agradezco esa muestra, solidarios con... esa muestra de solidaridad, y más que de solidaridad, de respaldo. Si nosotros permitimos que por una entrevista en televisión, que por lo que yo estoy hablando aquí con usted, economista, cualquiera de estos alcahuetes sinvergüenza se sienta ofendido y nos van a estar poniendo suspensión tras suspensión, lo que intentan hacer es callarnos. Pero yo se lo dije al señor Serrano, que yo no le tengo miedo, que yo no me voy a callar, que él no tiene la talla política ni ética para venir a señalar a una persona que lo que está haciendo es cumplir con su deber. Yo me debo a los ecuatorianos, y los ecuatorianos hoy quieren sanciones ejemplificadoras a los corruptos. Los ecuatorianos hoy quieren reivindicación de sus derechos y que se luche por ellos, no como hace Alianza País, que lucha por sus espacios de poder y privilegios. ¿Y usted habla de la autoridad moral del presidente de la Asamblea Nacional? Seriamente cuestionado. Y yo, como mujer de bien, sí le reconocí cuando inició esta legislatura que al menos en la parte formal y protocolaria sí se veía una diferencia. ¿Por qué? Porque la anterior legislatura fue un desastre, dominada por Rafael Correa. Eso era tierra de nadie, y solamente se hacía, se daban las órdenes que venían desde Carondelet, y eso desprestigió muchísimo a la Asamblea. Por lo menos la parte protocolaria del señor Serrano era diferente al inicio, pero claro, como ya se profundizaron las pugnas de Alianza País, ellos están elevando a categoría de asuntos de Estado sus problemas internos, que se vacían las cuentas, que se pelea el uno con el otro, que se insultan, etcétera. Eso al país no le importa. Hoy el Ecuador quiere saber cómo vamos a salir de la crisis económica, que se audite a los corruptos, que los corruptos vayan a la cárcel, que haya empleo productivo. Y para eso estamos trabajando. Y hace mucho tiempo, desde que saltaron los escándalos de corrupción, José Serrano perdió el hilo de la conducción. Lo que tiene es una agenda propia, lo que está es buscando su propio beneficio, no está pensando en los ecuatorianos. Oye, economista, ¿cuántas leyes están ahí rezagadas que hemos presentado en función de los jubilados, que hemos presentado en función de los trabajadores, y presentaremos muy pronto? Esto es una iniciativa del alcalde Nebot y del Consejo Cantonal de Guayaquil, con los votos de los concejales de Alianza País, incluso un proyecto de ley que habla de la seguridad ciudadana, que se ha, por Dios, profundizado de una manera tan terrible. Están matando, están asaltando, están secuestrando todos los días. Y eso para este señor Serrano no es una prioridad, sino su agenda política. Y eso por decírselo y por decirle que fueron parte de los alcahuetes de Glass, porque es una vergüenza que la Asamblea Nacional no haya llevado adelante un juicio político con todos los antecedentes de este señor. Por eso se siente ofendido el que se cree muy digno. No, señor.
Aquí yo puedo hablar de mi carrera, que sí es digna, de que yo camino por las calles de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, sin guardaespaldas, que yo soy una persona que no me creo perfecta, pero que soy valiente, arriesgada y que cumplo con mi deber. Ese señor que fue parte de un gobierno corrupto no me va a venir a mí a señalar de esta manera. 6 horas 51 minutos en Huancavilca, 8:30 m, H grande de la información. Estamos dialogando con la doctora Cristina Reyes, legisladora de la República. Una última de mi parte. El domingo cumplen 8 meses de haberse posesionado esta nueva Asamblea Nacional. Y realmente los ecuatorianos no hemos visto un proyecto que se ha tramitado y se ha ya convertido en ley nacional. ¿Por qué? Hay muy pocas. Yo hablaría de uno que hizo que nuevamente los bomberos de Guayaquil, bueno, los bomberos en general puedan tener una recaudación desde la planilla de luz eléctrica. Eso fue un daño que hizo Rafael Correa. Sí. Pero efectivamente, economista, usted no se equivoca. Hay todavía deudas pendientes. La última ley que se aprobó de reactivación económica, de reactivación, no tenía nada. Lo que tenía era más impuestos para los ecuatorianos. Recalco allí que había unos pequeños incentivos para los microempresarios, que eso es positivo, pero no es suficiente. Pero en general la Asamblea Nacional, aunque en este periodo se ha concentrado supuestamente, bueno, por lo menos algunas legisladoras, sobre todo las mujeres hemos sacado la cara ahí, sí lo hemos hecho en el tema de la fiscalización a los actos de corrupción de Rafael Correa, de Jorge Glass y del gobierno de la Revolución Ciudadana, aunque lo hemos hecho con dureza, no ha sido suficiente porque justamente han blindado, han protegido a los corruptos. José Serrano no ha permitido desde el CAL, este Consejo de Alcahuetería, que se lo diré 1000 veces, permitir que se den estos actos de control político. Y otras leyes, usted tiene toda la razón, todavía no dan los frutos necesarios. En la Comisión mía de Trabajo y Seguridad Social estamos todavía en un proceso de construcción que recién en este primer trimestre dará ya los primeros textos. Hay cuantas reformas al Código Integral Penal en vista de lo que los pillos vivarachos del gobierno anterior hicieron y que hoy los delitos son castigados como que si fueran tráfico de influencias cuando especulado. Y yo misma he presentado una reforma que el otro día Diario El Comercio la recogió acerca de cómo reformar estos delitos de corrupción, ponerlos con sanciones ejemplificadores y evitar la corrupción, porque la corrupción se debe evitar y para eso necesitamos un tema preventivo. Pero volviendo a su tema, a la Asamblea sí le falta cumplirle a los ciudadanos. Es deudora. Que nos entiendan un poco. Yo estoy luchando y los guayaquileños que me conocen saben el espíritu y la madera que nosotros tenemos. Es difícil levantarse todos los días y enfrentarse a una muralla, a una gente que solamente está pensando en sus intereses. Llevan 11 años casi en el gobierno, porque aunque estén divididos, yo sí hago mis reparos. El presidente Lenín Moreno muestra otra cara, pero igual viene de un gobierno con las mismas prácticas, con la corrupción, con vulneración de derechos. Y el pueblo está esperando respuestas. El 4 de febrero hay una posibilidad a través de la consulta popular de abrir un camino a una salida, a una transición, a un país más democrático, y hay que trabajar muy duro para eso. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que nos vamos a adherir, en este caso del señor presidente de la República, a sus tesis. A lo bueno, y a lo malo lo combatiremos con rigor como hasta el día de hoy. 6:54 minutos en Ecuador Continental. Ustedes escuchan Huancavilca, 8:30 m. Pati. Gracias, economista. Bienvenida, Cristina. Gracias, Pati. Aparte de usted, 2 personas más hubieron sancionadas en el en el CAL, ¿no? El uno fue Augusto Espinosa y la otra fue Anita Galarza. Exacto. Estuvo justamente a inicios de la semana también con nosotros. Pero en el caso de Augusto Espinosa me llama un poco la atención porque fue contra una de sus coediarias, donde a él en una asamblea anterior le dijo que sus opiniones eran irrelevantes. ¿Hubo acaso por parte del partido, por parte de Dayana Pazley, que fue la afectada, alguna queja? Por eso está sancionado Augusto. Sí, Augusto, a ver, lo explico. Efectivamente, dentro del debate, Dayana, que es mi compañera, tuvo un incidente con este señor que le dijo que su opinión era irrelevante. Ella se ha sentido ofendida y ha presentado una denuncia. Creo que luego le ha pedido disculpas públicas, aunque Dayana no se ha sentido completamente satisfecha con esas denuncias.
El tema puede entrar a la subjetividad, más allá de que sí se notó que el señor fue malcriado con mi compañera. Pero créame que esto lo han agarrado como pretexto para decir, miren, estamos sancionando también a uno de Alianza País. Aquí no nos metan en el mismo saco con Augusto Espinosa, por lo menos yo me siento realmente contaminada si me ponen en ese saco. Que no se equivoque el señor Serrano. Más allá de sancionarlo por una queja, que bueno, la explica la proponente, yo no firmé esa queja, Augusto Espinosa se lo tuvo que haber enjuiciado políticamente, porque nos estamos yendo por un incidente del Pleno. Augusto Espinosa fue exministro de Educación, es el responsable político de una tragedia que ha ocurrido en este país, que no nos hemos olvidado, que fue el abuso sexual de más de 880 niños en todo el sistema de educación pública, incluye también algunas escuelas privadas. Durante su administración, él colocó a una red de maestros en varios de los cargos directivos o fungiendo de maestros cuando no tenían el perfil académico ni ético para hacerlo, entre esos los que fueron los violadores. Y este señor es responsable de eso. Y el CAL, ahí voy nuevamente, el CAL, en vez de preocuparse de estas tonterías que son ridiculeces al final del día, que lo que intentan es silenciarnos a los legisladores, allí nuevamente alcahueteó Espinosa. Archivaron el juicio político propuesto por la asambleísta Cruz, dejando prácticamente en la impunidad política, porque le tengo que recordar que tendrá que responderle a la justicia. Hay varias denuncias penales contra él por lo que ha ocurrido en nuestros niños, por padres de familia y abogados, representantes del Colegio de Abogados de Pichincha, por ejemplo, contra este señor, tendrá que responder a la justicia. Pero la Asamblea Nacional, el CAL justamente, ¿qué fue lo que hizo? Alcahuetearlo, archivar el juicio político. Entonces ahora, esto realmente, se lo digo con honestidad, intentan decir como que han sancionado a Augusto Espinosa. Eso es una tontería, una sanción de esa naturaleza que no tiene la dimensión de lo que él ha ocasionado en este país, y en eso no fue responsabilizado ni menos sancionado. Así que seguiremos adelante. A mí, créanme que como lo digo, esto a mí no me quita la fuerza ni me va a callar. Al contrario, agradezco las muestras de afecto y solidaridad de los ecuatorianos. Yo voy a seguir con una voz potente en la Asamblea Nacional diciéndole las verdades a estos señores, les duela o no les duela. Otra pregunta más, ya del lado de los trabajadores. ¿Cómo va ese proyecto que usted puso en la Asamblea sobre la derogatoria del techo de las utilidades de los trabajadores? Esto que es una necesidad de los trabajadores, un derecho que fue vulnerado por Rafael Correa. 16.000 familias ecuatorianas fueron afectadas con la limitación de sus utilidades, del fruto de su esfuerzo. Esto está todavía en el limbo, Pati, y lo digo con rabia, porque por un lado la Corte Constitucional no responde a la demanda de los trabajadores. Eso ya tiene más de 2 años allí rezagado, para que usted vea cómo la Corte actúa para unas cosas rápido y para otras se toma el tiempo que le da la gana, aun cuando se vulnera derechos. Y por otro lado, la Asamblea Nacional, mi proyecto no lo quiere tratar todavía, que lo van a tratar cuando estemos tratando todo el paquete de reformas al Código de Trabajo y en su momento a la Seguridad Social. Entonces yo esperaría que en el primer trimestre de este año podamos ya incorporar ese texto también a la discusión. Está allí, está en trámite, ha sido admitido. Sin embargo, hay una gran barrera en el oficialismo, que ellos entiendan que esto no se trata de pugnas políticas. Cuando se trata de los ciudadanos debe ser una prioridad. Y por supuesto que no me voy a callar. Los trabajadores mantenemos contacto con los representantes de este colectivo. Ellos van a seguir adelante y van a tomar acciones mediáticas, acciones ya más fuertes, para que el presidente de la República entienda que tiene que resarcir, porque él también es parte fundamental de esta reforma, de ser colegislador. El colegislador. Tiene que ayudarnos a reivindicar los derechos de trabajadores que han sido vulnerados. Lo propio en el Seguro Social, que aquí lo hemos hablado ampliamente, los problemas que se atraviesan en el Seguro Social. Bueno, que le vaya muy bien. Gracias. Y no desmaye. Gracias, economista, gracias de verdad. Y nuevamente a la ciudadanía, gracias por esas expresiones de apoyo. En Cristina Reyes van a tener una representante pura de lo que somos los guayaquileños. Gente franca, gente valiente, pura valiente, que no le tiene miedo, sobre todo a estos corruptos ni alcahuetes que intentan
generar antivalores en nuestra sociedad. Bien parada esta mujer. Así es. Siempre, Guayaquileña. siempre, ¿no? como somos los guayaquileños, bien parados, valientes, francos, y al pan, vino. Muy bien. Le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Huancavelica, la H grande de la información.